maticemos lo siguiente y juéguesela. Hay que decir desde la más pura ética y la verdad. ¿Qué enfermedades están vinculadas directamente al consumo de harinas refinadas? Mencionémoslas y hagamos hincapié porque hay que matizarlo súper bien para que la gente tome conciencia, por favor. Ya, entonces ahora tome nota. Tome conciencia, claro tome que nota. sí. Y entonces voy a darles la lista de lo que ya está absolutamente demostrado y también de las cosas que yo he visto en mi práctica clínica con el consumo y cómo se mejoran ciertas enfermedades cuando uno elimina el consumo de harinas refinadas. Y entonces, habíamos comenzado con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, muy importante en nuestro país, ¿cierto? Así es. Desde el punto de vista físico, fibromialgia. Es impresionante cómo los pacientes cuando suspenden el consumo de harinas mejora mucho la sintomatología de fibromialgia. Problemas articulares, artritis, artrosis. A nivel cerebral se ha demostrado que hay una vinculación con alteraciones a futuro como demencia senil, esclerosis múltiple, hiperactividad, depresión, ¿cierto? Trastornos del ánimo, eso es súper importante, súper importante. Los trastornos del ánimo están muy relacionados con lo que pasa en nuestro intestino. Nosotros tenemos, yo aquí les voy a dar un dato súper lindo. Nosotros pensamos, es que yo soy muy apasionada del tema de en nuestro cerebro está la gran mayoría de las neuronas. Y digo la gran mayoría porque las neuronas de nuestro cuerpo no están solamente en nuestra cabeza, en el cerebro. Todo nuestro sistema digestivo, todo nuestro intestino está recubierto por neuronas que se van a comunicar directamente con nuestro cerebro y van a ir dando información desde el cerebro al intestino. Perdón, desde el cerebro al intestino y desde el intestino al cerebro. Y lo que vamos a ver ahí es que hay una modulación de la función cerebral con, en el fondo, con lo que comemos. Nosotros podemos cambiar nuestro estado del ánimo. En base a lo que ingerimos. En base a lo que ingerimos. Si es verdad, nosotros somos lo que comemos, pero además sentimos lo que comemos y físicamente se manifiesta el cuerpo a través de lo que comemos. Entonces es muy importante todo esto que estamos conversando. Y lo que mencionaste recién, Ale, con los niños, todo lo que es, ¿cierto? Niños que tienen déficit atencional, que lo hemos dicho en nuestros programas, los llenamos de anfetaminas. Efectivamente, hay niños que tienen déficit atencional importante y necesitan medicación, que lo ven con los especialistas adecuados. Pero hay muchos niños que estamos haciéndole un daño con este exceso de azúcares y harinas que estamos entregando en la dieta a nuestros hijos. Pero hoy día estamos aprendiendo, están llegando muchas preguntas, envían todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales porque hoy día Antonia responde y dice, tome nota, tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Vamos allá, sí. Roxana dice, ¿la harina integral también entra? Saludos, doctora. Buena pregunta, la harina integral. Muy buena Muy buena pregunta. La harina integral tiene la ventaja que se le agrega la cáscara, ¿cierto? Tenemos toda la fibra. La cáscara que le sacamos, la cáscara que le sacamos cuando la refinamos y por eso que es más cafecita, porque tengo la cáscara que es la fibra. Por lo tanto, lo que voy a tener es una harina en que no voy a poder absorber tan rápidamente, ¿ya? Al pasar por el intestino, tenemos por ahí mi pizarra. Sí, la pizarra, por favor. Mientras está en el pizarrón, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Hace también daño la harina integral? ¿Daña nuestro organismo con todo lo que hemos hablado en menor cantidad o no hace nada? Desde el punto de vista del gluten que estamos conversando, es exactamente lo mismo. La diferencia es que tengo la cáscara, pero el gluten está presente de la misma forma. Entonces daña. Ya, por daño lo también tanto, puede es el provocar mismo, alergia, enfermedad. Ahí daño. tiene de todo para que usted nos pueda explicar. Entonces, a través de la pizarra. Tenemos que pensar que si tenemos, ¿cierto?, la pared de nuestro intestino, tengo estas moléculas, que es la harina refinada, pero tengo la fibra que se va a interponer también y entonces la absorción va a ser más lenta. Y eso pasa en general con todos los productos que son integrales. La absorción es más lenta ya. y por lo tanto
lo que llamamos el pic de elevación del azúcar y de insulina es más lento, ¿cierto?, en comparación a harina refinada. En ese caso aumenta menos, menos la glucosa. Aumenta menos la glucosa sanguínea. Desde ese punto de vista. Es más saludable desde ese punto, sí, pero es hidrato de carbono. Yo al ponerle fibra no le estoy sacando hidrato de carbono. Estoy haciendo una absorción más lenta, pero la cantidad de hidrato de carbono que estoy recibiendo es la misma. La cantidad de azúcares que estoy recibiendo al final del día es la misma. Y entonces, ¿por qué siempre las nutricionistas, por ejemplo, le dan en las dietas, le colocan pan con harina integral? Nunca han descubierto, te dan galletitas de agua en la clínica. ¿Qué pasa con eso si hace tanto daño para nuestra salud? A ver, esta es una opinión muy personal. Yo te diría que tiene que ver con un poco de... Nos hemos quedado atrás con las recomendaciones nutricionales. Esto en otros países como Europa, si uno ve, por ejemplo, las últimas guías en Noruega, en los países nórdicos europeos, donde han tenido una gran campaña, ¿cierto?, en contra de la obesidad, el consumo de hidrato de carbono se disminuyó notablemente, aumentando en la población el consumo de proteínas y de grasa, que es muy importante. Y yo te diría que nosotros todavía estamos en este concepto antiguo. A mí en la escuela de medicina efectivamente también me enseñaron que tenemos que consumir una gran cantidad de hidrato de carbono, que el hidrato de carbono debe ser nuestra principal grupo, el alimento número uno. Alimento número uno, y eso ha ido cambiando y falta que seamos, en el fondo, nos pongamos más al día, estudiemos, veamos qué es lo que están haciendo en países desarrollados donde van más avanzados que nosotros en todo lo que son estudios en comparación, ¿cierto?, en poblaciones sanas, en poblaciones enfermas y principalmente en el combatir la obesidad. Entonces yo te diría que no es una maldad desde el punto de vista, ¿cierto? Somos muy ignorantes todavía en alimentación, en nutrición. Piensen que somos un país donde todavía estamos legislando acerca del etiquetado nutricional y hace muy poquitito estamos tratando de incorporar, ¿cierto?, una nueva modificación del etiquetado nutricional. Entonces, somos un país muy nuevo en el tema de sentarnos a conversar acerca de la alimentación.